Hmm. Acompáñenme a disasociar. ¿No les ha pasado que a veces en la vida sienten que todo está mal? Que nada sale como uno quiere, como uno le gustaría. Creo que no soy el único que se ha sentido así. Y parte de mis metas para este año es ser una persona un poco más conectada con sus emociones. Y creo que eso me va a ayudar un montón a ser mejor persona, a comprender un montón más a los demás, a entender que no todo en la vida está perdido y aún más importante, amarme. Bueno, ¿y por qué les digo que me acompañen a disasociar? ¿Será que a veces tenemos que no pensar en lo malo que nos sucede para seguir adelante? ¿Y por qué les quiero poner esto de ejemplo? Estamos febrero 19 a la filmación de esto. En unos días es mi cumpleaños. Tal vez no estoy en el lugar que hubiera querido, laboralmente, personalmente, pero estoy vivo. Y yo creo que yo mismo me paso recordando eso. Mientras esté vivo, habrá esperanza. Mientras tenga gente que me apoye a ser quien soy, habrá esperanza. Pero qué difícil es uno mismo darse ese apoyo. Es súper complicado. Pero bueno, les quiero compartir que todos los días me he dado cuenta que tengo tres decisiones súper importantes que hacer. La primera es en qué me enfoco. Realmente porque donde yo me enfoque, ahí va a ir mi atención, mi estado anímico va a estar literalmente atado a eso en lo que me estoy enfocando. Por ejemplo, que ahorita me esté enfocando en que, no sé, quisiera tener un mejor trabajo, quisiera tener más ingresos, quisiera tener otro carro o un carro, etcétera, lo que sea que nos estemos enfocando, realmente va a definir el mood que estemos. Claro, si tenemos una enfermedad, podemos pensar que esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Y hay muchos testimonios interesantes sobre personas que reciben diagnósticos no alentadores, pero parece que de alguna otra manera encuentran paz y hasta motivación, lo cual parece increíble. Pero creo que eso es lo más importante. Yo ahorita me estoy enfocando en seguir adelante, en terminar mi segunda carrera, en tomar absolutamente todas las oportunidades que me preste la vida y las opciones de trabajo y ser paciente. Creo que durante un tiempo sí me enfoqué en la necesidad de lo que quería, lo que me gustaría, lo que estaba faltando, y les cuento que no sirve de nada. No avancé nada. Ahora decidí enfocarme más bien en lo que puedo hacer. La segunda decisión que tomamos todos los días es el significado que le damos a eso que nos está sucediendo. Yo creo que a veces, si hablemos en este caso, tomando el mismo ejemplo de quisiera tener un mejor trabajo o mejores ingresos, podría estar acostado en mi cama llorando, lamentándome de que no tengo oportunidades, que a todos los lugares donde he mandado mi currículum pues me dicen que no, o no paso de la segunda, a la tercera entrevista. Y claro, eso afecta, por supuesto, porque nos sentimos rechazados, sentimos que no somos suficientes, sentimos que no somos buenos para nada, pero como les decía, todo va a depender del significado que le demos. Algunas personas cuando no tienen trabajo se deprimen
porque el significado que le están dando es tal vez algo negativo, es algo que los va a consumir, es un recordatorio tal vez de que no son buenos para nada. En mi caso, creo que es una oportunidad para reinventarme, es una oportunidad de pensar en qué otras maneras puedo generar dinero, de qué otras formas puedo ganarme la vida, etcétera. Y ese es el significado que yo le doy. Creo que más bien es una pregunta: ¿qué puedo hacer para salir de donde estoy? Y claro, he pasado por situaciones donde no quiero hacer nada, donde me frustro, donde me enojo y donde considero, ¿sabe qué? Aquí no hay nada que hacer. Pero sí, después de eso, después, como dicen, una lloradita y a seguir, uno empieza a pensar un poquito más en ideas. A mí me ayuda mucho escribir, realmente escribir exactamente lo que quiero hacer, las metas que tengo. Y eso me lleva al tercer punto. Según el significado que le demos, así nos sentimos. Y según cómo nos sentimos, así actuamos. Por ejemplo, si no tenemos suficiente dinero para pasear como nos gustaría, puede que nos sintamos tristes, que nos sintamos que no somos suficientes, inclusive que no somos dignos de ser amados. Pero si el sentimiento que nos produce es como, yo voy a hacer algo para salir de aquí, creo que la motivación que tenemos es diferente. Y aquí es donde llega la tercera decisión o la tercera pregunta que tenemos todos los días. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para salir de ahí? Bueno, en temas laborales, puedo pensar en qué cosas soy bueno, de qué otras maneras me puedo ganar la vida de la que ya conozco. Inclusive, puedo vender cosas que tengo que no esté necesitando. Si tengo licencia, puedo hacer de chofer. Si soy bueno en las labores de limpieza, puede que exista personas que necesitan que les hagan su limpieza en la casa. Me gusta hacer deliveries o mandados. Puedo cobrar hasta por eso. Sé alguna habilidad. O sea, son muchas las maneras. Lo que quiero decir es que cuando estamos en un estado de superación, realmente se nos ocurren ideas. Pensamos en cómo salir de donde estamos y no solo nos quedamos lamentándonos. Resumiendo, estas tres decisiones aplican para todo: el trabajo, la familia, los amigos, las relaciones interpersonales. Y en lo que yo me enfoco, el significado que le doy, y por último, mi plan de acción.